Bienvenidos, ¿cómo están? Aquí en Contra la Corriente, todo muy bien y esperando encontrarnos con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Justamente hoy vamos a empezar con temas que ya veníamos tocando, pero los vamos a completar con un poquito más de información. ¿Cuáles son ellos? Hipertensión. Con el doctor Valparda vamos a estar con él hablando un poquito más sobre el tema de hipertensión. Así también se va a hablar en la parte de higiene y seguridad sobre evacuaciones. Justamente evacuaciones en el caso de inundación. ¿Cuáles son las cosas que tenés que tener muy en cuenta por si las dudas? Uno nunca sabe en qué lugar va a estar y cuándo le puede ocurrir. Así también vamos a seguir con el tema de nuestros hijos, adolescentes, niños. No lo podemos dominar, no sabemos qué hacer más con ellos. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta para saber qué es lo que les está pasando y por qué reaccionan de esa forma? Esto y mucho más, porque vamos a charlar de otros temas también aquí en Contra la Corriente. Así que empezamos con los títulos. Vamos. Continuamos en Contra la Corriente. Hoy, ¿con qué tema? Simulacro y evacuación. Ese tema usted lo va a ver muy bien explicado en la revista de Contra la Corriente. ¿Por qué? Porque justamente en CES Consultora Empresarial estamos viendo la posibilidad de llegar a los colegios. ¿Para qué es esto? Para que los niños también tengan cursos de simulacros y evacuación. ¿Esto por qué es necesario? O sea, los colegios hoy no están todos preparados para hacer una evacuación de emergencia. Tienen las puertas y todas las cosas reglamentarias, y sí, las tienen, pero justamente podemos ver de que necesitamos una capacitación y un simulacro para nuestros hijos. ¿Quiénes son las personas capacitadas para hacerlo? Justamente los técnicos en higiene y seguridad, que son los que pueden llegar a explicarles correctamente a los niños cómo realizar todo lo que tiene que ver con la parte de evacuación. El simulacro es indispensable, pero para ello tiene que haber un curso de capacitación en el cual tanto docentes como directivos y los mismos niños tengan muy en claro qué es lo que deben hacer en el momento de un caso emergente. Acuérdense que en la revista, sí, en Contra la Corriente, ustedes van a poder estar viendo todos estos temas, saber dónde llamar, y si los colegios quieren obtener este curso, el cual no es de un gran valor, sino que se está haciendo en CES Consultora para un aporte a los colegios justamente y a las instituciones, pueden llamar al teléfono que aparece y justamente mandar un mail, ¿por qué no?, a CES Consultora Empresarial directamente para que le estemos brindando toda la información. En nuestra revista Contra la Corriente van a notar que el tema está muy explicado y van a poder ver también en YouTube, en todo lo que tiene que ver, a ver, cuando ustedes ponen Contra la Corriente TV, ahí van a poder ver los programas en los cuales se habló un poquito del tema de evacuación y simulacros. Es indispensable que nuestros hijos sepan cómo actuar en caso de un emergente. ¿Por qué? Porque la vida no solamente de ellos, sino de sus compañeros, puede llegar a estar en riesgo y ellos tienen que saber cómo accionar en ese momento, para la seguridad de ellos y para nuestra tranquilidad. Señores, seguimos en Contra la Corriente con más temas. Siguiendo con nuestro segmento de salud, continuamos con el tema de hipertensión arterial. Doctor Valparda, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente para estar aquí. Qué bueno es poder contar con tu presencia nuevamente y seguir tocando este tema que es tan importante, tan vigente y que nos preocupa a todos. El hecho de que aún en corta edad ya hay casos de presión arterial y usted con su vasta experiencia nos va a poder expandir más este tema. Bien, es interesante tocar el tema, estando acá en Rosario, donde hace una semana, pocos días,
tuvimos el Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, casualmente tocando este tema, donde tenemos referentes a nivel local que no quería dejar de mencionar, gente que ha trabajado mucho y en este evento, el doctor Daniel Piscor, que es rosarino y el actual presidente de la Sociedad Argentina, y el doctor Diego Nanini, que trabajó mucho como presidente del comité organizador de este evento. Muy importante. En el cual tocamos muchísimas figuras internacionales, realmente un congreso que nos enseñó muchas cosas. Y bueno, y nos desafía a seguir trabajando en este tema que tantos trastornos trae a la población, y por eso creo que desde este programa es muy importante que difundamos el problema para que la gente tome conciencia y se cuide cada vez más. Es que es así. Creo que cuando uno toma conciencia es cuando puede prevenir, puede tomar tiempo como para poder hacerse un control, para poder realizar un control, seguirlo más de cerca y desarrollar una salud, una buena calidad de vida como corresponde. Sí, sí. En cuanto a lo que tiene que ver la presión arterial, entonces, doctor, ¿cuál es la utilidad en cuanto al desarrollo médico hacia el paciente? Bien, el tema que vamos a tocar hoy es importante saber que la cardiología, como tantas especialidades, se ha desarrollado muchísimo y por lo tanto las distintas enfermedades se han ido subdividiendo de manera muy importante porque el desarrollo y la complejidad de cada área ha sido cada vez más importante. Claro. Con respecto a la hipertensión arterial, hoy en día ya hay dentro de la cardiología especialistas dedicados exclusivamente al tema y se han ido formando en los distintos servicios sanatoriales e inclusive en clínicas cardiológicas unidades específicas para el tema, para abordar el amplio espectro de la enfermedad hipertensión arterial. De ahí que surgen las unidades de hipertensión arterial, claro, de las cuales Rosario va contando en sus distintos sanatorios con gente especializada exclusivamente en el tema. Y es muy importante esto porque la gente tiene una cantidad importante de inquietudes y es importante que nosotros le transmitamos las nuevas informaciones, el cómo controlarse el tema para que la gente respete y no, como decimos siempre, no tenga miedo, que eso dificulta el diagnóstico. Claro. En cuanto que justamente no es para tenerlo miedo, sino para prevenirlo. Sí, señor. Exactamente. En cuanto a lo que tiene que ver la toma de presión arterial, siempre hablamos de, sí, vení, que la vecina que se ofrece a tomar la presión arterial cuando alguien está con presión alta, la persona que va a la farmacia. ¿Cuál es la verdadera condición que se debe tener para poder tomarse la presión arterial? Bien, el tomarse la presión arterial es una cosa importante que la gente lo haga, o sea, en el lugar donde pueda acceder. Lo que hay que tener en cuenta es que esa toma de presión arterial no efectuada tal vez por un profesional es útil, pero no es diagnóstica del problema. Es tal vez una alerta que se va a encender para que la gente después concurra a un especialista que realmente haga un diagnóstico. Claro. Nosotros siempre decimos que el diagnóstico se hace sobre un paciente, no sobre un número, y es importante tratar al paciente en su totalidad. Entonces, que el paciente concurra a una farmacia es correcto, o que se tome la presión con una enfermera o con un vecino. Si se prende la alerta, mejor, porque la gente concurre. Claro. Lo importante es que el diagnóstico lo haga un profesional en el tema. Y hablando directamente ya del tema de cómo debe tomarse correctamente la presión, que es importante que la gente sepa, claro, que la presión arterial es un número que es altamente variable. Si uno se toma en distintas condiciones la presión, esa misma persona puede tener números distintos. Sí. Si la temperatura es distinta, el número puede ser distinto. Si el estado de ánimo del paciente varía, el número varía. La presión arterial es un signo clínico altamente inestable de acuerdo a las condiciones que el paciente tenga. Si uno está nervioso, la presión más alta que cuando está tranquilo, y cuando tiene un síntoma puede ser más alta que cuando no lo tiene. Claro. Si nosotros entendemos que la presión arterial no da síntomas, es medio paradójico que hagamos diagnóstico cuando el paciente está sufriendo un síntoma adverso, como un dolor de cabeza o un sangrado nasal
o lo vemos que es un sangrado ocular en la esclerótica, que la gente se asusta, y enseguida se va a tomar la presión a un lugar cercano donde tenga a mano y le van a tomar la presión alta. Esa no es la circunstancia ideal para el diagnóstico. Uno tiene que tratar de tener al paciente en un ambiente tranquilo, el paciente tiene que estar unos minutos relajado, cómodamente sentado, con las piernas apoyadas en el piso, los brazos a la altura del corazón, en esta posición, dejarlo en reposo 5 minutos, tratar de que el paciente esté en las mejores condiciones, inclusive climáticas, que el paciente esté cómodo, confortable. Después tiene que usar un tensiómetro adecuado, que el brazalete, que se llama, abarque las 2/3 partes del brazo. Claro. Uno insufla el manguito, o sea, le pone aire, le genera la presión y siempre tiene que tomar el pulso. ¿Por qué? Porque cuando el pulso deja de palparse, es ya la máxima. Ya no conviene seguir inflando hasta cifras muy altas, hasta que el brazo no da más, porque eso irrita al paciente y le sube la presión. Entonces es simple, si uno le toma el pulso al paciente y le infló a 14 milímetros de mercurio, 140, y no se palpa el pulso, ya tenemos la máxima. Podemos subir un poquito más, pero no incomodar ese brazo. Claro. El diámetro del brazo es importante. Hay gente que tiene un diámetro del brazo importante con un panículo adiposo importante. Ese brazo puede generar mucho disconfort a la presión. Claro. Por eso los aparatos automáticos generalmente pueden sobreestimar la cifra. Todas esas cosas técnicas las debe tener en cuenta el profesional que va a tomar la presión, inclusive en las condiciones que viene el paciente. Si tiene ganas de ir al baño va a tener presión muy alta. Claro. Si el paciente, hay que preguntarle, si fumó los minutos previos a tomarse la presión puede estar más alta. Claro. Entonces esas cosas tiene que uno, cuando va a hacer el diagnóstico, preguntar. Cuando vemos de pronto diversos tipos no hablando de la toma de una presión arterial hecha por un profesional, sino en la casa, donde hay unos brazaletes que nos dan la presión arterial, donde hay diversos tipos de accesorios para tomar la presión. La correcta, porque generalmente varía entre una y otra. ¿Cuál es su recomendación? Si alguien tiene que comprar un equipo de medición La toma de la presión arterial en forma ambulatoria o domiciliaria está avalada siempre y cuando la gente que utilice el tensiómetro esté entrenado por su cardiólogo. Claro. Que todas estas cosas que decimos se tengan en cuenta a la hora de tomar la presión. Y también tener en cuenta de no creer que eso es diagnóstico. Claro. O sea, el profesional médico que le indica al paciente que se tome la presión ambulatoriamente por su cuenta y traiga anotado el número, puede ser como referente, pero hay que tener mucho cuidado porque la técnica de la toma puede generar mucha inquietud cuando no es correcta. Los tensiómetros avalados, hay varias marcas. Yo no voy a dar marcas porque lógicamente que no. Sería propaganda, pero la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, las sociedades internacionales dan los tensiómetros, obviamente tomados en el antebrazo y de tipo anaeroide hoy, porque los de mercurio se han dejado de fabricar por una cuestión de toxicidad, de contaminación, y entonces hay que usar los tensiómetros anaeroides. Los automáticos digitales están avalados, pero hay que saber que esos automáticos pueden, en un gran porcentaje, sobreestimar muchas veces las cifras, porque hay personas que tienen el pulso muy tenue, y entonces a veces el registro, sobre todo de la presión mínima o la diastólica, puede estar sobreestimada. En cuanto a los medicamentos, disculpe que lo interrumpa, doctor. En cuanto a los medicamentos, hay medicamentos más baratos y otros más caros. Y hay gente que se automedica. Dice, a mí me sirve esto porque el doctor me dio este medicamento. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Porque los medicamentos para la hipertensión arterial se dividen en 4 o 5 grupos con efectos sobre la presión arterial distintos, pero que bajan la presión arterial. Todos son efectivos. Claro. La efectividad de los medicamentos antiguos, que son los más económicos, no ha sido superada por los nuevos medicamentos. Lo que sí ha sido superado con la nueva generación de medicamentos que son más costosos es la la comodidad y los efectos colaterales. Es decir, la tendencia actual es para que la persona tenga adherencia al tratamiento, es decir, para que respete el tratamiento, tomar medicamentos que no le produzcan efectos colaterales, con lo cual no los abandone, y sobre todo que sean de una sola toma. Cuando vos tenés que tomar un medicamento que para mantener tu presión arterial en el día tiene que tomar 2 o 3 tomas, la gente generalmente
se olvida alguna, Claro. y entonces eso deja de ser efectivo. Por el otro lado, los medicamentos nuevos son muy efectivos y son muy bien tolerados. El problema que tenemos en nuestro país es que a veces son muy costosos, y entonces tenemos el problema de gente que no tiene los recursos. No llega al y a acceso veces a poder el paciente, por vergüenza, deja de tomarlos por una cuestión de costo. Entonces el médico, cuando va a tratar a un hipertenso, tiene que tener en cuenta todas estas variables. Claro. Doctor, en cuanto a lo que tiene que ver la presión, porque de pronto se medica a la persona y ya llega a una estabilidad de presión, y esto pasa. Y dice, no, yo ya estoy bien porque me tomo la presión y ahora estoy normal, y deja de tomar. Exactamente. ¿Qué sucede? Y con esto vamos cerrando Sí. nuestra sección. Bien, el tema es muy importante porque hace al cuidado de los pacientes. La presión arterial, la hipertensión arterial es una enfermedad que no se cura, se trata siempre. Si uno, cuando ya es bien diagnosticado de hipertensión arterial, va a necesitar tratamiento permanente. Puede solucionarlo solamente con dieta, ejercicios y el número acomodarse. Habitualmente se logra en un 20%, el 80% de las veces necesita acompañarse de Toda la medicación. vida. Entonces, si la presión está normal con el tratamiento, uno se puede poner muy contento, pero no suspender la medicación porque no está curado. ¿Cuándo bajamos la dosis o suspendemos los medicamentos? Cuando el paciente, además de tomar la medicación, supongamos cambia su hábito de vida, baja de peso, hace ejercicio y la presión tiende a ser muy baja y sintomática al paciente. Lo que produce síntomas es la presión baja. Entonces, cuando tenemos un paciente que está sobremedicado, nos vamos a dar cuenta porque el paciente tiene episodios de hipotensión. Claro. Entonces, ahí sí uno está habilitado, el médico, a ir retirando la medicación. Muy bien. Eso es muy importante tener en cuenta, gente, porque vale la pena destacar esto por el hecho de que no solo porque mantengamos una presión continua, normal, ya significa que estemos curados. Así que desde ya muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por compartir, y vamos a seguir compartiendo más sobre este tema de cardiología. Está invitado. Muchas gracias, seguimos viniendo. Continuamos con más Contra la Corriente. CES Consultora Empresarial, asesoría de higiene y seguridad, marketing, desarrollo de proyectos, coaching personal y empresarial, cursos in company. CES, soluciones en tus manos. www.ces-mediosrl.com. Comunicate 0341 424 5335. Si querés pasar un buen momento con amigos y tu familia, Don Tala, los mejores platos y sugerencias del chef a minutos de Rosario. Don Tala, Parada 1 de Roldán. Reservas al 0341 496 7271 y 496 7286. Contra la Corriente, la revista. Temas de interés general para toda la familia. Contra la Corriente. Contra la Corriente. Pedila en tu lugar de referencia. Distribución gratuita. Las mejores sensaciones y sabores del Medio Oriente. En un solo lugar. Arabian King. Portal Rosario Shopping. Te esperamos. Disfruta del buen comer. Silos Extrema Seguridad. Limpieza y mantenimiento de silos, entresilos, tolvas, secadoras, bodegas de barcos y otros. Trabajo de alto riesgo a cargo de profesionales. En CES, la seguridad no se negocia. Comuníquese www.ces-mediosrl.com 0341 424 5335. Actualice sus conocimientos con la mejor información sobre post cosecha de granos y semillas. Solicite los libros a través de nuestra página www.consulgrano.com. Nuevamente bienvenido a nuestro segmento de seguridad e higiene. Gracias, Pedro. por Contamos invitarnos. con nuestra gran visita de un amigo ya de la casa, Rodolfo Civil, quien nos va a estar explicando y un poco vamos a estar analizando acerca de un tema que es de no menor importancia, que es las inundaciones, cuando por los cambios climáticos que tenemos en estos últimos tiempos, de pronto los barrios, hay muchos barrios aledaños que tras una gran lluvia las casas se inundan y Sí. aún a 1 metro de altura. Y más. Y más. Todavía. Sí. Entonces, lo que queremos tocar en este tema es el hecho de que qué hacemos en cuanto a la seguridad de nuestros hijos,
de nuestra casa respecto a las inundaciones? La idea es decir, no vamos a tocar los temas de por qué nos inundamos. Claro, es un tema que se tiene que encargar después las autoridades. Primero, decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que nos estamos inundando? He bajado de una página de un noticiero de Rosario, una nota, que el título dice: estamos en la región del mundo donde más cambió la forma de llover. Es verdad. Del mundo. Esa zona es una nota que una radio Rosario, Radio 2, le hizo a Pablo Canciani. Pablo Canciani es investigador del CONICET y director del equipo interdisciplinario para estudio de procesos atmosféricos en el cambio global de la Universidad Católica Argentina. Pablo Canciani es el que dice que estamos en la región del mundo donde más cambió la forma de llover, y ese sector va desde Bahía Blanca hasta el sur de Brasil. Fíjese. Bien. Del mundo. Entonces, independientemente de los motivos por los cuales nos inundamos, que no es el tema tratar hoy, que trataríamos hoy. ¿Qué hacemos cuando nos inundamos en cuanto a la seguridad? La idea es cómo minimizar las pérdidas. Exacto. ¿En qué nos basamos? ¿Dónde está escrito? Si bien ahora a partir de estas inundaciones, desde la inundación de La Plata, Santa Fe, nosotros, Buenos Aires, han empezado a aparecer últimamente en diarios y en notas algunas recomendaciones, que recién estábamos hablando con un colega de cuando éramos chicos no la veíamos. Claro. Yo vivo en Fisherton. Mi barrio hacía 16 años que no se inundaba. ¿Cómo tengo ese parámetro? La última inundación que tuvimos en mi barrio, yo fui a buscar a mi hijo, que hoy tiene 20 años, al jardín de infantes. Por lo tanto, hacía 16 años que no se inundaba. Claro. La inundación que tuvimos el 19 de diciembre, ya lo sabemos cómo fue. Claro. Entonces, esos hechos puntuales que vemos, que hemos visto, que hemos nombrado recién, más la afirmación de que es un lugar donde ha cambiado la lluvia, nos lleva a pensar en cómo minimizar las pérdidas. Pasamos al tema entonces. Entonces, en base a lo que vemos, a lo que analizamos de los reportajes que le hacen a la gente sin inundado, ¿de qué se lamenta la gente? ¿Cuáles serían las prioridades? He estipulado algunos puntos que me parecen lo más importante, ¿no? Ahora los vamos a hablar. El primer punto es la ropa. Colchones, documentación. Muchos se lamentan haber perdido los recuerdos, fotos, libros. Después de eso viene dinero. Después vienen las mascotas. Y mucho más lejos de ese listado que acabo de dar, vienen los electrodomésticos, muebles y demás, que si tenemos tiempo intentaremos salvarlo de la inundación, y si no, bueno, lo prioritario es lo anterior, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la ropa, los colchones, los documentos. Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Cómo puedo prever una situación antes de que llueva, obviamente? ¿Qué tengo que tener en la cabeza? Primero tengo que conocer mi casa. En mi casa tengo que determinar cuáles son los lugares que tienen altura, un mueble, un ropero, un altillo, en donde ya tenerlos vistos, y cuando surge la posible amenaza de una inundación, armar el operativo que tengo que tener ya previsto para ropa adentro de bolsas de consorcio, al altillo, arriba al ropero, reconocer nuestra casa y determinar esos lugares. Bien. Lo mismo con los colchones. Sí, sí. Supongamos que yo tengo un mueble que tiene cierta altura, 2 metros por lo menos. Saber que ese mueble me va a servir para salvar los colchones, poniéndolo arriba de ese mueble, estimando inundaciones de 1 metro, 1,80 m, 1,80 m, ¿no es cierto? Si la inundación más alta. Entonces, primer punto, reconocer la casa de cada uno, esos lugares que nos pueden ayudar a salvar esto. Otro punto muy importante son los documentos, la escritura, los documentos de uno. Usualmente mucha gente lo pone en el primer cajón de abajo de los muebles.
Claro, el cajón, tratar de tenerlo arriba, cajón que ¿no? primero se inunda. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, buscar de tener la misma organización en Pero una más altura, alto. en una altura que nos permita tener tiempo a ponerlos a más resguardo o a salvarlos directamente. Ganar tiempo. Si lo tengo abajo no tengo tiempo Claro. de hacerlo. Aparte que como viene con tanta rapidez todo, tenemos que buscar de tener, yo pienso, como para aprovechar bien nuestro segmento y ser bien preciso, que lo que debemos tener bien en claro es ya un plan para poder efectuar eso en el menor tiempo posible. Exactamente. Bien. Las grandes empresas tienen planes de contingencia en donde todo el personal tiene un rol. Yo creo que sería un buen ejercicio Practicarlo en las casas. Exactamente, darle un rol a cada integrante de la familia. Ajá. A los hijos que analizar, cada uno verá en su casa qué actitudes en función a minimizar las pérdidas puede operar, ¿no es cierto? De pronto los muy chiquitos hay que manejarlo de otra manera, pero ya los chicos más grandes pueden tener rol como por ejemplo cortar la luz y el gas. Claro. Que es lo fundamental y que creo que ese es lo primero que tiene que hacer. Enseñarle, esa será la función de mi hijo, de Carlito, cuando se le da la orden, el padre, el jefe de la casa, tiene que tomar el liderazgo. Tomar el liderazgo y dar la orden. Y que ya cada integrante de la familia sepa qué hacer. Claro. Eso en la industria, en el plan de evacuación o plan de contingencia, se llaman roles. Claro. Yo creo que si cada uno en la casa de los integrantes de la familia, haciendo un análisis, ¿no? Obviamente, de ese conocer la casa que yo te decía anteriormente, claro, y determinar las prioridades de los elementos que tenemos en la casa para minimizar las pérdidas, justamente lo que vamos a lograr es minimizar las pérdidas. Exactamente. Ese es el objetivo de al menos inculcar la idea en la gente de este tipo de gimnasia. Porque lo que sucede es que esto no es que, bueno, ocurrió una vez y después no pasa más. Como bien decía, como 20 años que después viene otra gran inundación, sino que ahora cada vez más seguido. Entonces, lo que tenemos que ir haciendo este plan. A mí, si bien hablamos de pronto, sí, de pronto el hecho de que salvar los bienes, y con esto quisiéramos redondear, ¿no? Las vidas humanas. En cuanto a que saber, primero debemos cortar la luz. Después, ¿qué hacemos en el caso que tengamos una persona imposibilitada? Porque ese es un tema fundamental. Y si nos toca de noche. Sí. Eso te dejo para que respondas. Vuelvo, es decir, forma parte del análisis de riesgo. En principio se corta la luz, se corta el gas. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes? Se cortó la luz, no veo, si es de noche, no veo. Por lo tanto, tenemos que tener linternas, luces de emergencia portátiles para poder ver. Tenemos que tener los celulares en condición, para poder comunicarnos entre nosotros. Ya quedar entre los integrantes de la familia que en caso, me pasó a mí, que en caso de no poder encontrarnos en la casa porque está inundada la zona, dónde ir cada uno, dónde va a estar, qué plan B tenemos de quedarnos. ¿Por qué? Porque no puedo llegar a mi casa y la incertidumbre de qué le pasó al otro es horrible. Sí, es horrible que contribuye al malestar de la misma situación. Es verdad. ¿Qué hacemos con las personas discapacitadas o de movilidad reducida que podemos llegar? Esas personas es la prioridad en cuanto a dónde tener un lugar previsto y dónde trasladarla. Exacto. Un vecino que de pronto tenga un segundo piso, un lugar que en mi casa, por eso digo que la casa hay que reconocerla, tener una posibilidad de que esa persona pueda lograr altura de alguna manera. Claro. Es decir, uno no se puede decir dónde, porque todas las casas son distintas, todas las posibilidades son distintas, pero priorizar... Entonces, ir hablando con el vecino, es un trabajo en conjunto dentro del área que se sabe que se inunda. Ahí vos dijiste algo muy importante, que es saber si yo tengo un vecino que no se puede mover. Claro. Y saber que ese vecino existe la posibilidad de que esté solo, o sola, posiblemente.
obviamente las prioridades van cambiando en base a ese análisis que estamos haciendo. Una última recomendaciones. Sí. Yo creo que hacer el análisis, asumir que estamos en una realidad, de que las inundaciones están en nosotros, sí. Organizarnos en nuestra propia casa, con este pensamiento de qué prioridades tenemos y necesitamos para minimizar las pérdidas. Porque las pérdidas, obviamente en una situación de esa, van a existir, sí. Pero identificar las prioridades, que de algunos ya lo hemos dicho, ropa, colchones, lo que vamos a necesitar, e intentar salvarlas. ¿Cómo? Buscando altura. ¿Y cómo busco esa altura? Conociendo mi casa. Exactamente. ¿Y quién hace cada trabajo? El rol. Repartirnos los roles entre los integrantes de la familia. Y por supuesto contar con los elementos, ¿no? O sea, obviamente. Tener las bolsas de residuos, tener la luz de emergencia, tener la linterna, saber cortar la energía, que no son cosas que sean imposibles, que hay que llamar a un especialista. Todos podemos realizarlo. Pensemos que estamos en una emergencia, en donde uno no está acostumbrado a las emergencias, no las practicamos nunca, entonces medio que nos embatatamos y si lo practicamos va a salir mejor. Desde ya te doy muchas gracias, Pedro, Rodolfo, gracias a vos, por compartir este tema que yo sé que va a ser de gran ayuda y un gran aporte para cuando viene otra lluvia. Esperemos y otra que no venga. Seguimos con más Contra la Corriente. CES Consultora Empresarial, asesoría de higiene y seguridad, marketing, desarrollo de proyectos, coaching personal y empresarial, cursos in company. CES, soluciones en tus manos. www.ces-mediosrl.com. Comunicate 0341 424 5335. Si querés pasar un buen momento con amigos y tu familia, Don Tala, los mejores platos y sugerencias del chef a minutos de Rosario. Don Tala, Parada 1 de Roldán. Reservas al 0341 496 7271 y 496 7286. Contra la Corriente, la revista. Temas de interés general para toda la familia. Contra la Corriente. Contra la Corriente. Pedila en tu lugar de referencia. Distribución gratuita. Las mejores sensaciones y sabores del Medio Oriente. En un solo lugar. Arabian King. Portal Rosario Shopping. Te esperamos. Disfruta del buen comer. Silos Extrema Seguridad. Limpieza y mantenimiento de silos, entre silos, tolvas, secadoras, bodegas de barcos y otros. Trabajo de alto riesgo a cargo de profesionales. En CES, la seguridad no se negocia. Comuníquese www.ces-mediosrl.com 0341 424 5335. Actualice sus conocimientos con la mejor información sobre post cosecha de granos y semillas. Solicite los libros a través de nuestra página www.consulgrano.com. Y continuamos en Contra la Corriente. Carlos, ¿cómo estamos? Bien, Fabiana. ¿Todo bien? Bueno, habíamos dicho que íbamos a continuar con el tema con respecto a los chicos, los adolescentes, porque decíamos que el control en los niños a veces se desfasa un poquito cuando vienen desde muy chiquitito con algunas cuestiones y que no nos damos cuenta a veces los padres qué es lo que sucede con nuestros hijos y decimos, a ver, ok, tiene 4 años y ya no se lo puede manejar, ya hace lo que quiere, ¿qué es lo que pasa con este chico? Entonces aquí donde vamos a ver, vamos a remontar un poquitito, hacemos algo breve para que la gente se acuerde lo que vimos en los programas anteriores para saber de qué veníamos hablando, para aquel que no nos vio justo en ese programa, que lo encuentra en YouTube, así sabe de qué estábamos hablando, y remontar un poquitito a lo que es la familia hoy. ¿Te parece, Carlos? Sí, es un tema muy extenso, pero queremos reafirmar algunas cosas demasiado importantes de cómo cuando el comportamiento del niño es incontrolable, donde las mamás, los padres se sienten impotentes, poder comprender, como decíamos en el programa pasado, que lo más importante es
hacerles la medicina preventiva. Y hablábamos de 5 factores que afectan al niño, porque no es cómo lograr que el niño se esté quieto o cómo el niño obedezca, sino cuáles son los factores que lo llevan a ese tipo de actitud. Y mirábamos 5 aspectos como son la tristeza o depresión, el enojo, el miedo, la soledad y el desamor. Entonces, un niño viene creciendo donde trae aún algunos parámetros genéticos que habría que evaluar en la familia, pero hablando de aquellos que no traen patologías como el autismo o como otra serie de cosas, sino ni los que son hiperkinéticos, sino del niño normal. Creo que la mayor falencia es que los padres nunca han sido capacitados, formados en cómo educar un hijo y cómo reaccionar frente a esas conductas. Lo que pasa es que no tenemos un librito que nos diga cómo ser el papá modelo o la mamá modelo. Ojalá si trajéramos ya cuando el niño nace, cuando es tan chiquitito, nos viniera con un librito, no con un pan bajo el brazo, pero sino sí con un los libro. hay, Fabiana. Hay libros para eso. Vamos a tener, lo que pasa es que, por ejemplo, desde la medicina, a veces la gente dice, o se le pregunta a veces al paciente, ¿con qué planificas? ¿Cierto? Y entonces dice, no, anticonceptivos orales, la inyección. Y resulta que eso no es planificación. Planificación familiar es decir, ¿qué calidad de hogar tenemos? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Cómo los vamos a educar? Exacto. ¿En qué condiciones van a llegar? Vamos a prepararnos para que ese niño llegue y nosotros estemos como padres preparados para exacto, allí comienza el problema. Además también dentro de todos estos parámetros de preparación a una pareja para tener un bebé, se ven los trasfondos familiares que cada uno trae, porque cada quien da de lo que tiene, ¿cierto? Y un niño precisamente, si no se le equipa y no se le dan estos factores que hablamos al final del programa la vez pasada, como el amor, el sentido de pertenencia, la afirmación, el que es una personita importante en el hogar, en que se le escucha, en que no se le minimiza tanto sus anhelos como sus temores, sino que se le arma todo un entorno. Creo que allí es el núcleo donde comienza la problemática. Que se sienta parte de eso. Exacto. Es importantísimo hoy en día, ya que los chicos se sientan a veces excluidos del entorno familiar, no porque los padres quieran, sino porque la falta de atención hace que ellos mismos se sientan excluidos, y es ahí a veces donde vemos que los chicos pasan más tiempos en la computadora que charlando con los padres o con los hermanos, y a veces uno quiere que vuelvan al seno materno y decir, bueno, a ver, conversemos y ya no quieren, porque ya están se sintieron excluidos en un momento y se quedan allá. La computadora nunca está ocupada para ellos. Siempre Exacto, está disponible. Siempre está disponible. Siempre les Nunca habla tiene por trabajo. algún lado. Exacto. Pero avanzando un poco en el tema, después de que habíamos tratado en el otro programa lo del enojo, hablemos un poco, Fabiana, de los temores. Perfecto. ¿De dónde sale el temor en el niño que al final del camino lo va llevando a tener conductas inadecuadas y también los mismos enojos? Entonces, gran parte de los temores los aprenden en casa. Acordémonos de que los niños son como una esponja y todo lo van aprendiendo. A veces los padres tienen agresiones, contienda intrafamiliar y no se dan cuenta que ahí están los niños. Entonces, esto empieza a generar miedo, temor, A ver, cuando angustia. hablamos de contienda, sí, estamos hablando también porque la gente dice, ay, no, eso sucede en la casa de mi vecino, no en mi casa. Entonces, estamos hablando de las discusiones que a veces se generan, que son, a veces para el mayor son discusiones a lo mejor pavas, pero para la criatura no, son muy grandes y afectan a todo su cabecita, que todavía no entiende el porqué de esas situaciones, ¿no es cierto? Pero mira que eso empieza aún desde el embarazo. Cuando la mujer está embarazada y empieza a recibir agresiones y empieza a generar estrés, esto es transmitido al bebé. Exacto. O sea que hay bebés que vienen ya con traumas, aún intrauterinos en ese aspecto.
También el lenguaje que se escucha en la casa, ¿cierto? Cuando hay o una persona nerviosa que vive hablando de miedo, de temores, o cuando es sobreprotectora, que no le pase nada, que no se... Entonces, lo importante de esto es enseñarle al niño que en la vida hay cosas que no se pueden tener, hay cosas que pueden generar dolor, es irle enseñando esa serie de circunstancias que debe enfrentar en la vida. Por ejemplo, que los temores son normales. Todos los seres humanos tenemos algunos temores. El temor al perro, el temor a... es írselo enseñando, pero también enseñarle que es transitorio y que se puede aprender a manejar, que se aprende a minimizar, ¿cierto? Que se pueden construir hábitos que reemplazan esos temores. Entonces el niño va aprendiendo, el niño va entendiendo esto. Pero aparte de esto, la, digamos, mezcla de muchos factores como el sentirse desprotegido, la falta de afecto, la falta de tiempo de calidad, que entre otras tiempo de calidad para un niño no es vamos en familia, es donde el padre le saca tiempo a cada uno de sus hijos. Exacto. Es importantísimo. A mí me pasa, por ejemplo, con las chicas que a veces me dice la más chiquita, me dice, vamos a almorzar juntas. Y yo le digo, bueno, llamamos a tu hermana y vamos. No, yo quiero ir sola. Exacto. Y vos le decís, bueno, pero son dos. O uno como madre dice, no, pero tenemos que ir juntas. No, ellos quieren ir solos, se quieren sentir únicos por un ratito. Y esto sucede. A mí me sucede también esto. Escuchando un poco la vida de Miles Monroe, que es un gran conferencista de liderazgo y además es un embajador del gobierno de Bahamas, él decía que él era el sexto de 11 hermanos. Y yo decía, ¿cómo haría ese papá para se la pasaría todo el mes saliendo con uno por uno para poder dedicarle esos tiempos de calidad? Pero definitivamente dejan una huella muy especial en el hijo cuando un padre le dice, vamos a ir a desayunar mañana o vamos a ir a tal sitio, los dos, ¿cierto? Y en alguna oportunidad con mis hijas hacía eso y una vez mi esposa me dice, y yo, ¿por qué no puedo ir? Digo, pero haz lo mismo, saca tiempos con ella. ¿Y a mí cuándo me vas a llevar? Te dijo tu señora. Entonces, de verdad que se deja una huella linda cuando se comparten esos espacios y no necesariamente se requiere tener gastos o dinero, puede ser a una plaza, a un parque, a enseñarle cosas nuevas. Los niños son una esponja para aprender. También cuando el niño viene porque descubrió cualquier cosa, ¿cierto? Es decir, que mezclar rojo con amarillo le da anaranjado, pues. Sí. Entonces, pero fue su descubrimiento, aplaudírselo, motivarlo. Algo que es un consejo bien especial que le dejamos a los televidentes es que los niños entre los 4 y los 8 años tienen la mayor capacidad de aprendizaje. Totalmente. De aprender quiénes son, que ellos valen, que tengan valía, que tengan identidad, que tengan el sentido de pertenencia, pero también crearles ese hábito de la investigación y el aprendizaje hacia ciertos aspectos constructivos. Esa es la etapa más importante. Hablando un poco de lo de la depresión y la tristeza en el niño, hablamos en el programa anterior que muchas veces ni se detecta, ¿cierto? El adulto anda tan ocupado, el niño, producto a veces de estas actitudes agresivas de los adultos, prefiere ser callado, un poco introvertido y están en estados de depresión. Miremos algunos factores que producen depresión en el niño. La enfermedad, la falta de afecto o de inseguridad, la falta de retroalimentación positiva o de aliento, tú vales mucho. Por ejemplo, esto nos sirve para evaluar un parámetro como cuando el niño viene con la libreta de calificaciones y solo viene un rojo, una sola materia.
y las demás le fue bien. Entonces nunca es como te fue bien en estas materias, pero en esta que no pasaste, vamos a trabajar juntos, así como fuiste capaz en las otras, vamos a hacerte el acompañamiento, no. Preciso es llegarle, pero perdiste, y es enfocarse allí. Entonces mira que nos falta mucho esto de aplaudirle las cosas buenas, los logros, estimularlo, ¿no? La muerte de un familiar es algo que en el niño hay que trabajarlo, hay que hacerle el acompañamiento, hacerle entender que la muerte hace parte de la vida, también puede generar grandes marcas. Pero creo que hoy en día de las huellas más difíciles que hay en un niño es el divorcio, o el abandono, o el rechazo de los padres. Comentábamos en otro programa, tal vez lo recuerdas, Fabiana, que la Organización Mundial de la Salud da estadísticas de un 65% de partos en el mundo sin papá, de madres cabeza de familia, y esto ya de entrada está marcando un vacío muy grande en el niño. El favoritismo por uno de los hermanos. Esto genera celos, tremendo, desprecio, destruye mucho y obviamente las contiendas entre ellos mismos, ¿no? El tener que adaptarse a un padrastro o una madrastra que tú comentabas en el programa anterior, los problemas financieros de la familia, donde la tensión familiar por los problemas económicos terminan teniendo posiciones agresivas contra un niño que no tiene la culpa de esa situación. Él sigue demandando y pidiendo por sus necesidades. Los castigos o las disciplinas inadecuadas también generan depresión en el niño. Lo que comentabas sobre colocar límites, o sea, ser firme pero con amor. Y también las mudanzas o cambio de colegio o cambio de ciudad, donde terminan perdiendo sus compañeros, ¿no? Entonces, todo esto también puede estar aunado a ciertas pérdidas intangibles, como la pérdida del respeto, o también cuando pierden objetos. Un niño puede perder un autito y es un mundo para ellos es un mundo, y el otro, usted llorando por eso. Totalmente. ¿No? Se siente dolido. Esto es importante saberlo, a ver, gente, porque a veces vemos un chico rebelde y lo único que se ve es la rebeldía. En este caso, bueno, estuvo muy bueno lo que estuvimos viendo con Carlos, por el hecho de que no siempre detrás de un chico rebelde justamente hay rebeldía, sino que hay un grito de que necesito que me ayuden, necesito que me atiendan, necesito que me escuchen. Y esto es indispensable, que lo veamos como padres, como asesores, que la vida, bueno, es algo que siempre me dice mi mamá, o sea, la vida hay que disfrutarla, la vida no es solo trabajo, también nuestros hijos son parte de ella, y para que tengamos justamente, creo que el mayor logro de una familia, de un empresario, de un padre, de una madre, es lograr hijos que sean hombres y mujeres de bien, sanos, y que realmente no padezcan todas estas cosas que son parte de la rebeldía. Así que creo que es un llamado de atención para todos los que tenemos hijos, porque nadie está exento, y justamente para que podamos ver de dedicarle calidad, no cantidad, porque a veces la cantidad no es calidad, sino calidad de tiempo para nuestros hijos, ¿sí? Algo que me gustaría anotar y que lo quiero resaltar muchísimo. A veces la mujer recibe una presión por parte del esposo de ir rápido a trabajar después de un parto. Y no importa el abandono del niño, ¿cierto? Es decir, que quede en una sala cuna o que quede luego en una guardería. Pero creo que el afán de producir el dinero, es decir, no puede compararse con la necesidad que tiene este bebé de la atención durante los primeros meses de vida. Que es importante. Hay países, no conozco la legislación en Argentina, pero hay países donde durante todos los 2 primeros años, si hay lactancia materna, la empresa debe darle unas horas para que la mamá pueda lactar a su hijo. Está buenísimo. Entonces, acá hay también una regulación, no sé muy bien cómo es, pero sé que hay.
Eso está muy bueno y está bueno destacarlo. Juan Carlos, se nos terminó el programa, nos van a echar. Dentro de 5 minutos, ahí atrás de cámara nos van a decir, basta, no hacen más el programa ustedes. No, estuvo muy bueno, gracias porque sabemos que a todos nos ayuda. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Seguimos siempre en Contra la Corriente en YouTube. Recuerden, Contra la Corriente TV, ponen todo junto y directamente pueden ver todos nuestros programas. Recuerden que si ustedes quieren enviarnos algún mensaje al Facebook o directamente a nuestro mail, si no, llamando por teléfono, haces Consultora Empresarial y allí podremos atender y darle toda la información que ustedes necesitan. Desde ya, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, y bueno, Fabiana. nos vemos en nuestro próximo programa de Contra la Corriente.